Hola, hoy vamos a hacer el resumen del pleno del 29 de octubre, en el que caben destacar los siguientes puntos. El primero, la modificación de crédito, que consiste fundamentalmente en dar más dinero al Pla Operatiu per la renovació de la destinació turística de Lloret de Mar. Este plan, firmado en el 2016 y que empezó a ejecutarse en el 2017, tenía una validez de 3 años y ahora se ha ampliado a 4 años. ¿Por qué? Pues porque el grado de cumplimiento, el grado de ejecución de este presupuesto y de este plan operativo es muy bajo. Se cambian las partidas en el sentido de que antes se destinaba bastante dinero para el turismo de naturaleza, como era la reforma y el acabado de los caminos de ronda, que otros municipios del entorno nos llevan la delantera, concretamente 2 millones de euros, y ahora se destinan solo 800.000 euros. Y a cambio, este año, este nuevo plan, lo que sí destina es más dinero para instalaciones deportivas, concretamente para construir pistas de pádel y pistas de tenis. Concretamente se pasa de 800.000 euros a 1,5 millones. En definitiva, como vemos, este equipo de gobierno no apuesta por el turismo de naturaleza, cuando que nosotros creemos que es necesario acabar los caminos de ronda, y sobre todo teniendo en cuenta que el grado de cumplimiento de su presupuesto, que hace 4 días lo hablamos en otro pleno, pues también es un grado de cumplimiento muy bajo, el grado de ejecución es muy bajo, como está pasando con el plan operativo. Concretamente, para este año se prevé ejecutar, no llegan el 30% de lo presupuestado. Otros alcaldes que han tenido esta ciudad han pasado a la historia pues, por cubrir la riera en 2 fases, por hacer un esponjamiento de la ciudad, concretamente del casco antiguo, y también por tener un proyecto, a pesar de que no es nuestro modelo de ciudad, por un proyecto como Casa de la Cultura, como por ejemplo también el teatro o la proyección de la piscina. Y otros, pues por haber dado un contenido social a lo que son los presupuestos del ayuntamiento cuando más crisis había. Sin embargo, este alcalde pasará a la historia por haber sido el alcalde que no ha construido ni las pistas de tenis ni las pistas de pádel. Y este equipo de gobierno de Convergencia, Esquerra Republicana y Partido Socialista pasará a la historia por haber sido unos vendedores de humo y por no haber hecho realidad las necesidades o por no dar cumplimiento a las necesidades que tiene la población. El segundo punto que tratamos fue una moción que presentamos nosotros para instar a la Generalitat a que redacte un nuevo plan del sistema urbanístico, un nuevo plan urbanístico del sistema costaner, con el objetivo de proteger más este sistema y evitar nuevas construcciones en municipios como Pals o como Begur, donde se prevén construir 1.700 y 400 viviendas respectivamente en parajes que creemos que deben estar protegidos. Votaron en contra los del equipo de gobierno y el resto de la oposición, pues un poco contradiciendo el espíritu que habíamos hablado hace 2 plenos, de declarar la Costa Brava, instar a que se declare la Costa Brava como una reserva de la biosfera. Es contradictorio que hace 4 días tengamos, digamos que queremos que sea reserva de biosfera, pero a la vez no instemos a la Generalitat a que proteja más el entorno de la Costa Brava. Por lo tanto, no entendemos estas contradicciones que tienen el resto de los grupos políticos a la hora de pedir una cosa y a la hora de ejecutarla no pedir que se ejecute y que se proteja. En definitiva, este ha sido el resumen del pleno que tuvimos el mes de octubre, y de aquí a un mes volveremos otra vez con otro pleno de resumen. Gracias.